La señorita Marple, la venganza del susurro de la ventana. Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos a Warm Pages. Soy Edward, su anfitrión, y es muy agradable tenerte aquí de nuevo. Dime, ¿dónde estás? Escuchando desde esta noche, ¿y cómo ha ido tú? ¿Qué tal el día? Siempre disfruto leyendo tu mensajes. No olvides suscribirte para recibir nuevos misterios acogedores todos los días. Ahora, comencemos nuestra historia. Capítulo 1. La caída de Willow Dean. El pueblo de Plain Green, enclavado en el suave pliegue de Hampshire Downs, era precisamente el tipo de lugar donde nunca pasó nada. O eso decía la señorita Jane. Marple reflexionó mientras estaba de pie frente a ella. Ventana del salón de la sobrina, mirando hacia afuera, sobre el seto limpio y la plaza. Torre normanda de San Bartolomé. Iglesia. El sol de la mañana se proyectaba largo. Sombras a través de la plaza del pueblo donde un perro pequeño estaba siendo paseado por el poste. Señora. Y en algún lugar en la distancia, una multitud cantó tardíamente como si hubiera recién recordaba sus deberes. Señorita. Marple estaba visitando a su sobrina, la señora Diana Rosa, en Honeysuckle Cottage, una visita que se había planeado para algún tiempo, semanas, y que no prometía nada más. Paseos más emocionantes que agradables, pueblo, chismear mientras tomamos el té, y quizás un bis. Conducir hasta la vicaría. Era una mujer delgada, señora mayor con cabello blanco suave, ojos azules de porcelana que tenían un aspecto desconcertante. Forma de ver mucho más de una vez. Podría desear más tostadas, tía Jane. Diana preguntó desde la mesa del desayuno. Gracias, querida. No, eso fue bastante. Suficiente. La señorita Marple regresó a su asiento y recogió su tejido. Un pálido jersey azul para su sobrino nieto. Las agujas hacían clic constantemente mientras Diana vertía té fresco. Fue entonces cuando oyeron el grito. Venía de algún lugar, más allá del muro del jardín. Un agudo, terrible sonido que atravesó él. Pieza matutina como un cuchillo a través de la seda. Las agujas de la señorita Marple se detuvieron a mitad de la costura. Diana dejó caer la tetera, con un ruido metálico. «Cielos, Diana», exclamó, levantándose rápidamente. «Eso sonó. Me gusta». Pero la señorita Marple ya se estaba moviendo hacia la ventana con una velocidad sorprendente. Para una mujer de su edad, a través del cristal podía ver figuras reuniéndose en el camino más allá de su jardín. Una doncella en una gorra blanca estaba parada con su mano presionada a su boca. Un repartidor abandonó su bicicleta en medio de el camino. «Creo que vino de Willow Dean House», dijo la señorita Marple, silenciosamente. En cuestión de minutos, la pacífica la mañana se había transformado en algo completamente diferente. La señorita Marple, Diana se unió a la pequeña multitud que había reunidos afuera de la plancha de Willow Dean. Puertas. La casa en sí era una hermosa estructura georgiana de ladrillo desgastado, con ventanas altas y un pórtico, sostenido por columnas blancas. Se alzaba, de regreso de la carretera en terrenos que mientras bien mantenido tenía un aire de tranquilidad. Descuido sobre ellos, el tipo de descuido que viene de un hogar donde la economía debe ser observada cuidadosamente. «Doctor». El coche de Haddock ya fue retirado hasta la puerta principal. Los ancianos. El médico emergió, con el rostro serio. Habló brevemente con un hombre alto, hombre de aspecto distinguido que la señorita Marple reconocido como el coronel Bannister, el magistrado local. «Terrible asunto», murmuró alguien detrás de la señorita Marple. «Absolutamente espantoso. ¿Es la señorita Price?» «Esto es de la señora Price». Ridley, la esposa del banquero, que llegó en su estado habitual de falta de aliento. Importancia. La criada con la gorra blanca. La señorita Marple señaló que no podía tener. Han pasado más de 20. Estaba siendo consolado por una mujer mayor en una casa de limpieza.
vestido negro. La niña estaba sollozando. En voz baja. La encontré yo mismo, dijo. La criada estaba allí acostada debajo, diciendo. La ventana, simplemente tumbada allí con ella. Ojos abiertos. ¡Ay, ay, Daisy! Dijo. El ama de llaves dijo con firmeza. Mejor no hacerlo. Habla de ello. Los agudos ojos de la señorita Marple. Inspeccionó la escena. La multitud estaba espesándose ahora a medida que se corrió la voz. Ella observó la esposa del grosero, la Vir, el joven señor Clement del banco, y varios otros cuyos rostros ella, reconocido de los servicios dominicales. Tal. Estoy en Suck, susurró Diana. Pobre Eleanor. Craig. Solo la vi en la oficina de correos. La semana pasada. La conocías bien, querida. No muy bien. No. Ella se mantuvo más bien en ella misma, pero siempre fue educada. Vivió sola en Willowdene desde su. Mi hermano murió. Oh, debe haber sido hace 5 años. Ahora, él le dejó la casa, aunque yo creo que había muy poco dinero. Las agujas de la señorita Marple habían vuelto a su sitio. Ritmo constante. Ella había traído su tejer como una costumbre, y ahora cumplió su propósito habitual. La gente tendía a no notar a una señora mayor que estaba simplemente sentada y tejiendo. Habló con más libertad, como si estuviera parte del mobiliario. Terrible tragedia. El coronel Bannister fue diciéndole al doctor Oak se cayó de su dormitorio. Ventana, dices, segundo piso. La ventana estaba abierta de par en par. Debió haber perdido su equilibrio de alguna manera. O saltó. Intervino la señora Price Ridley. Con macabro deleite. Se oye hablar de tales cosas, señoras que viven solas, pensando en los problemas. Ahora, Constance, nosotros. No hay que especular, dijo su marido. Incómodamente. Como especulación, como señorita. Marple lo sabía muy bien. Era tan natural para un pueblo como respiración. Ya empezaban los susurros, extendiéndose entre la multitud reunida, como ondas en un estanque. Siempre fue una. ¡Qué mujer tan peculiar! Murmuró alguien, rompiendo la compostura. De su compromiso hace años, nunca él. Lo mismo después. Escuché que había estado actuando. Curiosamente estas últimas semanas. La señorita Marple. Lo escuché todo con la apariencia de serena atención. Sus dedos. Trabajaba con las agujas de tejer mientras ella. Los ojos captaron cada detalle. El ángulo de las hojas caídas debajo de ese segundo. Ventana de la historia. La forma en que el camino de grava había sido rastrillado recientemente. La cara de la ama de llaves, la señora Giles, Diana tenía. Susurró su nombre, cuya expresión sugirió algo más allá de lo natural. El dolor de un sirviente de larga data. Y había algo más, algo que me quejé en la esquina de la casa de la señorita Marple. Mente. El perro, dijo en voz alta. De repente, Diana la miró. Sorpresa. ¿Qué perro? Tía Jane, señorita. El perro de Craig, un pequeño terrier. Creo. Lo vi en el jardín cuando pasamos caminando. Ayer. Estaba ladrando a una bicicleta. Chico. Oh, sí, Toby. Terrible ladrador. Según el cartero. Qué curioso. La señorita Marple murmuró. Debería haber. Se esperaba oírlo ladrar esto. Mañana. Una caída desde esa altura. Una. Gritar. Seguramente el perro se habría levantado. Una alarma. Diana consideró esto. Quizás estaba encerrado en casa. Quizás. La señorita Marle estuvo de acuerdo, aunque su tono sugirió que encontró esta respuesta menos que satisfactorio. Veo que estaba hablando de nuevo. Su voz, llevando a través del jardín. Él. Será necesario llamar al inspector Winchester, por supuesto, pero parece que bastante sencillo. Un desafortunado accidente. La ventana se encontró abierta. El coronel Bannister preguntó, de par en par. Ella debió haber estado asomada. La perdió. Equilibrio. Estas viejas capturas pueden ser. Faltón.
Las agujas de la señorita Marple hicieron clic. Pensativamente. En su experiencia, ¿qué? Era considerable. Muy pocas cosas eran tan sencillos como parecían. La naturaleza humana, ella la tenía desde hace mucho tiempo. Concluyó que era un asunto notablemente complejo y, a menudo, algo contradictorio. ¿Con qué frecuencia había? Ella lo vio en su propio pueblo de Santa María. Yo, gente perfectamente normal, lo hago. Cosas perfectamente extraordinarias cuando, presionado por las circunstancias, la pasión o miedo. Un automóvil se detuvo y un corpulento, un hombre con traje de tweed apareció. Esto demostró ser el inspector Druid de Winchester, quien inmediatamente se hizo cargo de la enérgica eficiencia de un hombre acostumbrado a muerte súbita en distritos rurales. Ahora, entonces, vamos a tener un poco de espacio aquí. Él llamó a la multitud. Nada más que, verán, damas y caballeros, lo mejor es, regresen a sus casas. La multitud comenzó a dispersarse a regañadientes con mucho atraso. Miradas y especulaciones susurradas. La señorita Marple se levantó del muro del jardín, donde se había establecido, y dobló cuidadosamente su tejido. «¡Qué cosa tan terrible!», dijo Diana. Caminaron de regreso hacia Honeysuckle. Cabaña. La pobre Eleyanena Craig morirá de esa manera, completamente solo en esa casa tan grande. ¿Estaba sola en la casa la señorita Marple?, preguntó. Creo que sí. El ama de llaves. La señora Giles vive en la cabaña de la fin del camino. Entra la criada diariamente. Así que sí, Eleyanena habría. Estuve bastante solo durante la noche. Ya veo, dijo la señorita Marple pensativa. Llegaron a Honeysuckle Cottage. Diana inmediatamente se puso a hacer cosas nuevas. El té, el remedio inglés para todos los ocs y penas. La señorita Marple se instaló en él. Sala de la mañana y reanudó su tejido. Pero su mente estaba en otra parte. La ventana había estado completamente abierto. El perro no había ladró, y Eleyanena Craig había caído. O la han empujado o saltado de ella. Ventana del dormitorio en el silencio de la noche. En Santa María. Yo, señorita Barpel. Recordó que había estado la señora Pewey, sobrino, que había afirmado que su tía se cayó bajando las escaleras cuando en realidad había sido empujado. Y luego estaba el asunto de la esposa del químico, cuya se dictaminó que ahogarse en su baño accidental hasta el pequeño asunto de el jabón salió a la luz. Pensó en correspondencia. Craig, a quien había visto solo una vez, durante el paseo de ayer, una delgada, más bien, mujer descolorida de unos 50 años, con una expresión ansiosa y cabello canoso. Ella había estado cortando rosas en el jardín, y ella había mirado hacia arriba como la señorita Marple. Diana falleció. Sus miradas se habían cruzado por un momento. La señorita Marple recordó, pensando, incluso entonces, que Eleyanena Craig tenía el aspecto de alguien que llevaba un carga, alguna preocupación secreta quizás, alguna miedo o algo de culpa. Aquí estamos, Diana, dijo, trayendo la bandeja de té. Estoy seguro. Ambos estamos bastante conmocionados. Qué terrible. Buena manera de comenzar tu visita, ¿no crees, Jane? Sí, asintió la señorita Marple, aceptando su taza con una sonrisa amable. Aunque a menudo se ha observado que los problemas tienen un camino de encontrar uno, sin importar dónde uno. Resulta que estaba de visita. Ella bebió su tomete y contemplé la tranquilidad. Campo de Hampshire. Su mente ya estaba dando vueltas a la pequeña inconsistencias, los detalles curiosos, los elementos humanos, que nunca llegó a sumarse a lo simple. Una tragedia que todos los demás parecieron ver. La caída en Willowdean, sospechaba, iba a resultar mucho más complicado que el inspector Druid imaginó. Sus agujas de tejer se reanudaron. Su ritmo constante y paciente. Capítulo 2. Un pueblo comienza a susurrar. La noticia de la muerte de Eleyanena Craig se extendió por Glen Green con él. Notable característica de escupir
pueblos ingleses. A última hora de la mañana. Apenas había un hogar que no tuviera. Escuché alguna versión del evento y por la tarde esas versiones se habían multiplicado. Y evolucionó en el relato, hasta que la señorita Marple, escuchando en silencio las diversas cuentas, podrían haber sido perdonadas pensando que habían ocurrido varias muertes diferentes. Ocurrió. Ella había acompañado a Diana a el pueblo propiamente dicho, aparentemente para comprar lana para tejer, pero en realidad, porque había aprendido mucho tiempo. Hace tiempo que la mejor inteligencia era ser recopilados no de fuentes oficiales, sino de las conversaciones casuales que tuvieron lugar en tiendas y salones de té, el correo. La oficina fue su primera parada. Señorita Parsons, la directora de correos, era una mujer delgada, mujer con dientes prominentes y un heredero de conocer los asuntos de todos, lo cual como directora de correos, casi lo hizo. Tal. Fue una sorpresa terrible. Señora Rosa, dijo, mientras pesaba el paquete de Diana. Y tu tía también viene de visita. No es el tipo de entretenimiento que uno planea para un invitado. Claro que no, asintió Diana. Oímos el grito de Oneisu Klekotich. En serio, qué terrible. Pobre señorita Craig. Aunque entre nosotros, la señorita Parsons bajó la voz. Conspirativamente. Ella había estado actuando de manera bastante extraña estas últimas semanas. Señora Dawson, lo mencionó ayer, dijo la señorita. Craig entró preguntando sobre el envío de un telegrama a Londres, muy particular, sobre que es confidencial, y luego cambió de opinión por completo y se fue, sin enviar nada en absoluto. ¡Qué curioso!, murmuró la señorita Marple, examinando una exposición de postales con fascinación aparente. Muy curiosa, asintió la señorita Parsons, entusiasmada con su tema. Y el señor Hayes, en el Greengrocers, dijo que había estado. La semana pasada compré 2 veces más provisiones, como si esperara compañía. Dijo. Tal vez lo era, sugirió Diana. Bueno, si así fue, nadie vio ninguna visita. Excepto. La señorita Parsons hizo una pausa dramática. La señora Giles, el ama de llaves, le mencionó a mi primo que había habido una llamada. Una señora, dijo, bien vestida y bien hablado, pero la señora Giles no lo entendió. El nombre. La señorita Marple seleccionó varios scans de lana azul pálido y los trajo al mostrador. Qué desafortunado para la señorita Craig, dijo con dulzura. Morir así, de repente sin familia cerca. Oh, ya no le quedaba familia alguna, señorita. Parson dijo con la certeza de uno. ¿Quién lo sabía? Su hermano James murió hace 5 años. Hace tiempo. Un caballero fino. Siempre muy correcto. Y se habló de un hermana que fue a Australia. Pero eso fue antes de la guerra. Nunca supe de él. De nuevo. Sin primos. Sin conexiones. Nada que alguien sabe de, aunque hubo una compromiso una vez hace años antes de mi tiempo. Aquí. Pero la señora Giles ha estado con él. Familia desde antes de la guerra. Y ella. Lo mencioné una vez, un médico, creo, desde Londres, pero no llegó a nada. Completaron sus compras y salía el suave otoño. Sol. La plaza del pueblo se extendía ante ellos con su antiguo roble y un banco de madera donde se reunían los ancianos para discutir los asuntos del mundo. Él. Creo que es una tienda de té, sugirió Diana. Estoy seguro que a ambos nos vendría bien un refrigerio después. Una mañana así. La tetera de cobre era una establecimiento con ventanales dirigido por la señora Lapton, 2 hermanas mayores que servían excelentes bollos y albergaban una apetito inagotable por las noticias del pueblo. La tienda estaba moderadamente llena, varios mesas ocupadas por señoras que habían claramente recopilados para el propósito expreso de discutir la tragedia de la mañana. La señorita Marple y Diana consiguieron un rincón, mesa cerca de la ventana. Casi inmediatamente, fragmentos de conversación
Se dirigieron a la deriva. La encontraron en su vestido de noche, dicen, la ventana amplia, abierto en una noche tan fría. Siempre lo supe. Ella estaba ocultando algo. Señorita Marple. Untó su bollo con mantequilla con cuidado. Atención mientras sus oídos procesaban cada palabra. Diana sirvió el té, el suyo propio. Expresión preocupada. En la mesa de al lado, la señora Carmichael, la esposa del médico, era, sosteniendo con la autoridad de uno, cuya profesión de marido le concedió una visión especial de la mortalidad. El doctor Aydock dijo que no había duda. De juego sucio. Anunció. Un simple accidente. Aunque, por supuesto, uno se pregunta. Eleanor Craig no era del tipo que inclinarse descuidadamente desde las ventanas. Quizás, ella vio algo, sugirió la señorita Armon, la maestra de la escuela. Una merodeadora. En el jardín, tal vez, y se asomó. Demasiado lejos en alarma. O quizás, la señora Price Ridley intervino desde una tercera mesa. Su voz se escuchaba de manera impresionante. Preocupada en su mente. Estos solitarios. Mujeres que viven solas en casas grandes. Pensando en decepciones pasadas. Realmente no creo que debamos especular. Sobre el suicidio, dijo la señora Carmichael. Firmemente. No hay evidencia de ello. Lo que sea. Pero ahí estaba ese roto compromiso. La señora Price Ridley persistió. Hace 30 años debió haber sido. Ella. Nunca lo superé, estoy seguro. Y últimamente, ella había sido bastante extraña. Mi criada. Conoce a Daisy Miller. Es de la señorita Craig. Criada. Y Daisy dijo que la señorita Craig había llevado a cerrar puertas que nunca fueron. Encerrada antes, incluso encerrada su costura. Habitación de entre todas las cosas. La de la señorita Marple. Agujas de tejer, que habían surgido de su bolso, casi por voluntad propia. Se detuvieron momentáneamente antes de reanudar su ritmo. Un cuarto de costura, dijo Diana, en voz baja. Eso sí que parece extraño. Muy peculiar en verdad, dijo la señorita Marple. De acuerdo. En mi experiencia, uno se encierra. Habitaciones ya sea para mantener a la gente fuera o para guardar secretos. En la mesa junto a la puerta, dos mujeres más jóvenes estaban ocupadas. Su propia conferencia susurrada. Señorita, Marple reconoció a uno como el del vicario. Hija, una muchacha sensata de unos 25 años. Siempre pensé que había algo. Estoy triste por la señorita Craig, dijo la niña, diciendo. Ella vino a la iglesia El Destino el mes pasado, pero apenas se empapó. Alguien simplemente deambuló mirando en los puestos, luego se fue de repente, sin comprar nada. ¿Lo haces? Supongo que estaba enferma. Su compañera preguntó. Tal vez ella sabía que algo estaba pasando. Mal con su salud y bien decidido. Para terminar las cosas. Margaret, qué horrible. Sugerencia. Solo digo lo que dicen otros. Están pensando. La puerta se abrió con un alegre tintineo de campanas y un nuevo llegada entró. Una mujer de unos 60 años, con cara curtida y manos hábiles. Llevaba un abrigo y un sombrero prácticos, y su expresión era sombría. Esa es la señora Giles, le susurró Diana a la señorita Marple, la ama de llaves de Willowdean. La señora Giles se acercó al mostrador y habló en voz baja con la señorita Laverton, quien inmediatamente comenzó a preparar una olla de té. La ama de llaves se sentó en un mesa vacía, su espalda muy recta, sus manos cruzadas sobre su regazo. Varios de las damas la miraban con malos ojos, curiosidad oculta, pero la señora Giles no reconoció a nadie. Cuando tomó su té, llegó, lo bebió en silencio, su rostro marcado por las líneas de lo que podría haber sido dolor o podría haber sido igualmente ira. Era difícil decirlo. La señorita Marple la estudió pensativamente. Las amas de casa, según su experiencia, sabían todo sobre las familias que ellos servido. Cada secreto, cada tensión, cada pequeña deshonestidad. Observaron
La vida cotidiana desde un punto de vista único. Ni familia ni exactamente sirviente, pero algo intermedio. Después de un momento de consideración, la señorita Marple se levantó de su silla y con la aire ligeramente vago de una señora mayor, insegura de su entorno, se acercó a la mesa de la señora Giles. Le ruego. Disculpe, dijo suavemente. Pero, ¿no es usted la señora Giles de Willowyne? Casa. La ama de llaves levantó la vista. Su expresión cautelosa. Lo soy. Mi sobrina y yo. Se enteró de la terrible tragedia que esta. Buenos días. Permítame ofrecerle mi condolencias. Debe haber sido un shock terrible. Algo en la señora. El rostro severo de Giles se suavizó ligeramente. Gracias, señora. Sí, fue un shock. Pobre señorita Ellanena. 20 años serví. La familia. Y verlo terminar de esta manera. Ella se interrumpió, apretando sus labios. Juntos firmemente. La encontraste. Yo. Entender. No, señora. Era Daisy, la criada. Vivo en la cabaña al final de la conducir. Daisy llegó corriendo a las 7, gritando como para despertar a los muertos, rogando. Perdón por la expresión. Por supuesto, la señorita Craig estaba sola. En la casa toda la noche. Ella tenía, como ella, siempre lo fue. Me ofrecí muchas veces a dormir en la casa, especialmente las últimas semanas cuando parecía preocupada. Pero, ella no quería ni oír hablar de ello. Dijo que lo valoraba. Su privacidad. Parecía preocupada. Señorita Marple. Preguntó suavemente. La señora Giles dudó, claramente dividido entre la discreción y la necesito hablar. Ella lo hizo, señora, últimas 3 semanas o más. Ella seguía empezando. En las sombras, y 2 veces la encontré justo. De pie junto a la ventana, mirando fijamente. Nada. Y ella había empezado a mantener su. La puerta del dormitorio estaba cerrada por la noche, lo cual ella. Nunca lo hice antes. Qué inquietante para ella. Dijo. ¿Qué la preocupaba? No, señora. Señorita Ellen. No. Nunca fue alguien que compartiera sus pensamientos. Pero había algo de lo que estoy seguro. De ello. La señora Giles se inclinó hacia adelante. Ligeramente, bajando la voz. Y yo. Te diré algo más, aunque el inspector no parecía pensar mucho en eso. Esa ventana en su dormitorio. La captura siempre era difícil. Ella se quejaba. De ello solo el mes pasado. Dijo que era difícil de abrir. Sin embargo, esta mañana, estaba completamente abierto. Como si tuviera. Se abrió fácilmente. Qué interesante, murmuró la señorita Marple. Y otra cosa. La señora Giles miró alrededor como para asegurarse de que no estaría escuchado. El perro, el pequeño Toby, siempre ladraba. Al más mínimo ruido, especialmente a noche. Ladraba a los zorros, a los gatos, a los viento en los árboles. Pero anoche, ni un sonido. Y cuando entré en la casa, esta mañana lo encontré encerrado en el lavadero. La señorita Ellanena nunca lo cayó. En la cocina. La señorita Marple absorbió esta información, con la aparición de un simpático leve interés. Quizás la señorita Craig lo cayó. Lejos para no molestarla. Quizás, dijo la señora Giles, pero su tono sugirió que encontró esta explicación insatisfactorio. Aunque no era su costumbre, ella adoraba. Ese perro dormía en su cama la mayoría de las noches. Lo hizo. La señorita Craig había recibido alguna visitantes últimamente. ¿Alguna llamada inusual? ¿La expresión de la señora Giles cambió? Se volvió más cauteloso. Había un visitante. Señora hace 3 días. Habría sido bien vestido, bien hablado. Llegó en un coche. Ella pidió ver a la señorita Eleanor. Y estaban encerrados en el salón durante casi 1 hora. ¿Lo hizo? ¿Entiendes el nombre de la señora? No, señora. La señorita Eleanor no nos presentó y yo. No me gustó preguntar, pero vi a la señora saliendo. Llevaba algo, un libro. Creo.
y la señorita Eleyanena la observó desde la ventana con lo más extraño expresión en su rostro, casi como la de la señora. Giles hizo una pausa, buscando la respuesta correcta. Palabra, casi como miedo, antes de que la señorita Marple pudiera preguntar. Además, la puerta se abrió de nuevo y el coronel Bannister entró con el inspector Druid. La conversación en la tetería cayó en un murmullo. La señora Giles se levantó. Inmediatamente. Debería regresar a la casa. Habrá arreglos para... Por supuesto, dijo la señorita Marple. Amablemente. Gracias por hablar conmigo. Señora Giles. Estos son tiempos difíciles. Regresó a la mesa de Diana, con la mente, trabajando metódicamente en lo que ella había aprendido. Una mujer atribulada, encerrada, cuarto de costura, un pestillo de ventana rígido que se abrió fácilmente, un perro silenciado, un visitante desconocido y subyacente en absoluto. Los susurros, el pueblo empezando a construir su narrativa de tragedia, suicidio o simple accidente. Pero la señorita Marple había aprendido hacía mucho tiempo que pueblos, a pesar de toda su colectividad, la sabiduría podría ser notablemente ciega. Lo que estaba justo delante de ellos. Vieron patrones donde esperaban ver patrones y se perdió por completo el pequeño. Inconsistencias que revelaron la verdad. ¿Qué te dijo la señora Giles? Diana, preguntó la señorita Marple mientras volvía a sentarse. Varias cosas interesantes, querida. La señorita Marple respondió con sus agujas, haciendo clic pensativamente. Varios muy. Cosas interesantes en verdad. Ella miró, desde la ventana hacia el tranquilo pueblo verde donde las hojas de otoño flotaban perezosamente. Del antiguo roble, en algún lugar de un tranquilo pueblo de Hampshire. Ella era bastante cierto que alguien sabía exactamente por qué. Eleyanena Craig se había caído de su ventana del dormitorio y que ella se sospechaba que dormía bastante menos, más pacíficamente de lo que desearían otros creer. Capítulo 3. En la vicaría. La tarde siguiente se encontró. La señorita Marple y Diana se dirigen por el camino hacia San Bartolomé. Vicario. El día estaba bien con eso. Peculiar claridad de luz que entra. Principios de otoño. Y el seto estaba brillante. Con caderas escarlatas y el reverendo Clemente es bastante querido. Diana, dijo mientras se acercaban a la puerta. Y. Su esposa Lucy tiene lo más extraordinario. Memoria para los asuntos del pueblo. Ella sabe. Simplemente todo sobre todos. Qué útil, murmuró la señorita Marple. La vicaría era una cómoda casa georgiana. Casa de ladrillos suavizados con una glicina. Escalando una pared y un lugar bien cuidado. Jardín que hablaba de más horticultura. Entusiasmo que habilidad real. Eran. Admitido por una criada mayor que tomó sus abrigos con la deliberada movimientos de alguien cuyas articulaciones protestaban. Tales esfuerzos. La señora Clement parecía casi inmediatamente una mujer pequeña y enérgica tiene unos 40 años y unos ojos oscuros y brillantes, y un aire de alegría apenas reprimida. Vitalidad. Los saludó cálidamente. ¿Cómo? Me alegro de verlos a ambos. Diana escribió eso. Estabas visitando a la señorita Marple y yo. Tenía muchas ganas de conocerte. Por favor, pase por la sala de estar. Leonard se unirá a nosotros en breve. Él es solo, terminando su sermón del domingo. El salón estaba agradablemente destartalado, a la manera de los vicarios en todas partes, con tapas de chintz desgastadas, estantes de libros y un jarrón de crisantemos sobre la repisa de la chimenea. Un fuego ardía alegremente en lo grande. Para él, las tardes se habían vuelto frescas. He preguntado. La señora Hodge traerá el té, dijo la señora Clement. Dijo mientras se acomodaban en las sillas. Y ella hizo bizcocho. Que sé qué es. La debilidad de Leonard. Realmente no debería tenerlo. El doctor Oak le ha advertido sobre su peso, pero no tengo el corazón para negarlo completamente. Un poco de lo que uno disfruta no sirve de nada. Daño.
dijo la señorita Marple suavemente. Exactamente. Mi punto de vista. Ahora, estoy seguro de que has oído todo. Sobre la pobre Eleyanena Craig. Todo. El pueblo no habla de otra cosa. Tal. Un asunto terrible. Estábamos cerca cuando. Pasó, dijo Diana. Escuchamos él. Gritar. Qué terrible para ti. Aunque yo. Debo decir que, por terrible que sea, no puedo. Ayuda a sentir que hay algo que no está del todo bien. Tienes toda la razón. La señora Clement se inclinó hacia adelante. Confidencialmente. Eleyanena no era del tipo que se inclinaba descuidadamente desde las ventanas. Ella siempre estaba tan cuidadoso con todo, casi obsesivamente. Así que la conocías bien. La señorita Marple preguntó. Tan bien como cualquiera. Lo hice, supongo. Lo cual quiere decir que no mucho. Bueno, en absoluto. Ella asistía a la iglesia regularmente, pero nunca se quedó por él. Después de la hora social, se suscribió a las diversas organizaciones benéficas, pero nunca se unió. Cualquier comité. Ella era invariablemente educado, pero mantuvo cierta distancia de todo el mundo. Una naturaleza reservada. Señorita Marple. Sugerido. Reservado. Sí, pero más que eso. Creo que era como si ella estuviera siempre mirando, siempre en guardia. Leonard también lo notó. ¿No lo hiciste, estimado? El reverendo Clemente había entrado. En silencio, un hombre corpulento y de aspecto amable con cabello ralo y gafas que le daba un aire de perpetua y suave sorpresa. Se instaló en su lugar favorito, silla con un audible suspiro de alivio. ¿Qué has notado, querida? Que Eleyanena Craig siempre estaba en guardia, siempre mirando. Sí, pobre mujer. Uno tenía la impresión. Ella esperaba problemas en cualquier momento. Él aceptó una taza de té de su esposa con un gesto de agradecimiento. La llamé varias veces a lo largo de los años, pero nunca. Me invitó a pasar por el vestíbulo principal, la mayoría. Inusual, y cuando le sugerí que podría. Encuentra consuelo al hablar de ella. Problemas, me aseguró con bastante firmeza, que no tenía problemas de los que hablar, lo cual, por supuesto, significaba que lo había hecho, señora. Clemente intervino. Gente que, realmente no tengo problemas, nunca me siento así. La necesidad de decirlo tan enfáticamente. La señorita Marple sonrió levemente. Una muy observación aguda, señora Clement. En mi propio pueblo, he notado mucho lo mismo. Llegó el té y por unos momentos de conversación dieron paso a la cómodo ritual de verter, pasar y estableciéndose. La señorita Marple observó que el vicario no. De hecho, toma 2 rebanadas de bizcocho, y que su esposa fingió no hacerlo. Aviso. Entiendo que el comportamiento de la señorita Craig ha sido particularmente extraño estos últimos semanas, dijo la señorita Marple, reanudando tejiendo desde su espacioso bolso. De hecho, así fue, coincidió la señora Clement. La vi en el pueblo hace unas 3 semanas. Hace tiempo. Y ella estaba bastante agitada. Mantuvo, mirando por encima del hombro como si ella esperaba que alguien la siguiera. Y luego, hace unos 10 días, pasó algo muy extraño. Estaba caminando, más allá de Willowdean. Era de noche, casi oscuro, y oí voces que se alzaban desde dentro de la casa. ¿Voces alzadas? Diana, dijo con interés. Bueno, uno levantó voz, la de Eleyanena. Ella estaba diciendo algo como, no lo discutiré o no lo haré. No lo escucharé. Muy firme, muy enojada, muy diferente a su comportamiento habitual. ¿Podrías saber si ella estaba hablando contigo? ¿Alguien más o simplemente por teléfono? No podía estar seguro, pero pensé que escuché otra voz, mucho más tranquila, aunque podría haber sido mío. Imaginación. El reverendo Clemente dejó su taza de té. También estaba el asunto de la reparación de muebles. Lo más curioso es que envié una nota preguntando si conocía a alguien que podía reparar muebles antiguos. Dijo,
Ella tenía un viejo escritorio que necesitaba atención. Recomiendo John Waters, del pueblo de al lado. Hace un trabajo excelente. Trabajo. Pero cuando llamó a Willow Dean, ella le dijo que ya no era necesario. Cambió de opinión por completo. ¿Cuándo fue esto?, preguntó la señorita Marple. Oh, déjame pensar. Hace 2 semanas, quizás. Ella no dio ninguna explicación por la cual cambió su mente. Ninguna en absoluto. Waters dijo que ella parecía bastante nervioso. Quería que se fuera lo más rápido posible. Señora Clement. Sirvió más té y luego estaban los llamadas telefónicas. La señora Jenkins en el intercambio mencionó que Leyanena había estado recibiendo llamadas a horas intempestivas. Tarde, temprano en la mañana. Siempre desde Londres, dijo la señora Jenkins, aunque ella no podía decir quién estaba llamando naturalmente. Las agujas de la señorita Marple hacían clic constantemente. Naturalmente, aunque estoy seguro de que la señora Jenkins formó alguna impresión. Bueno, dijo la señora. Clemente dijo con tono conspirativo. Sonríe. Dijo que las llamadas siempre eran cargos inversos, lo que sugiere que alguien que no pudieron o no quisieron pagar directamente a ellos, y fueron breves, no, más de 1 minuto o 2 cada vez. ¿Cómo? Muy interesante, murmuró la señorita Marple. El reverendo Clemente se sirvió algo. Otra rebanada de pastel, evitando el ojo de la esposa. También estaba el visitante. La vi yo mismo, aunque no pensé que gran parte de ello en aquella época. Los bien vestidos. Señora, preguntó la señorita Marple. La señora Giles. La mencionó. Sí, es cierto. Fue hace 3 días, martes por la tarde. Estaba pasando por Willine en mi camino a visitar. La anciana señora Porter y yo vimos un automóvil. Se detuvo en la puerta. Un coche bastante elegante. Austin, azul oscuro. Una dama estaba justo saliendo. Llevaba un buen abrigo y llevaba guantes. Bastante elegante, me pareció. ¿Viste su cara? Solo de perfil. Tenía quizás 50 años. Quizás un poco mayor, bien arreglado. Como dicen que llevaba consigo una pequeña maleta. Como un maletín de médico, pero más decorativa. ¿Y no la reconociste? ¿Como alguien del pueblo? No, definitivamente no era local. Ella tenía una londonire sobre ella, si sabes lo que yo significa. La señora Clement se inclinó hacia adelante, con entusiasmo. Pero aquí está la parte más extraña. Lucy Armon, la maestra de la escuela, hija, estaba entregando parroquia revistas esa misma tarde. Ella fue a Willow Dean aproximadamente 1 hora después. Leonard vio llegar al visitante y ella dijo que podía oír voces de la sala de estar. Una era la de Leyanena, bastante agitada, y la otra. Señora. Clemente hizo una pausa dramática. El otro estaba diciendo, debes recordar, debes, una y otra vez. Qué peculiar, Leo, dijo Diana. La mayoría. Peculiar, asintió la señorita Marple. Y lo hizo. ¿La señorita Armon vio irse al visitante? No, ella no se quedó. Solo empujó él. Revista a través del buzón izquierda. Pero ella dijo que tenía la distinción. Impresión de que algo desagradable estaba pasando. Sucediendo en esa casa. Señorita Marple. Consideró esta información. Sus dedos. Moviéndose automáticamente a través de la patrón de tejido. En su mente, ella estaba ensamblando piezas de un rompecabezas. Ah, mujer con problemas. Un visitante misterioso. Exigiendo que Leyanena recuerde algo. Llamadas telefónicas a horas intempestivas. Un interés repentino en la reparación de muebles. Tan repentinamente abandonado. La señorita Craig tiene amigos en particular en el pueblo, preguntó ella. Alguien que ella. ¿En quién confió? El virrey y su esposa. Intercambiaron miradas. En realidad no, dijo la señora. Clement dijo lentamente. Ella fue cortés conmigo. Todos pero casi nadie. Aunque ella. Dudé, aunque la vi una vez.
teniendo lo que parecía una experiencia bastante intensa. Conversación con la señorita Petton. Eso sería. Quizás haya sido hace un mes. Señorita Pemberton. Ella dirige el sistema de préstamos. Biblioteca. Una mujer de rasgos afilados, más bien. De manera ácida. Ella solo ha estado en el pueblo hace unos 2 años. Llegué aquí después. Su madre murió y le dejó un pequeño cabaña y algo de dinero. Y los viste hablando. Yo estaba pasando la biblioteca y por la ventana yo podía verlos. Eleyanena parecía bastante angustiada y la señorita Petton estaba escribiendo. Algo pasó. Supuse que Eleyanena estaba solicitando un libro en particular, pero, pensándolo bien, la conversación parecía demasiado emotivo para un simple transacción de biblioteca. La señorita Marple archivó esta información con cuidado, y el compromiso roto que la gente ha mencionado. ¿Sabes? Algo sobre eso. El reverendo Clement asintió lentamente. Solo lo que la señora Giles le contó a mi esposa hace años. Eleyanena estaba comprometida con un médico de Londres. Doctor algo u otro. Tengo miedo. No recuerdo el nombre. Esto habría. Fue hace 30 años antes de la guerra. El compromiso se rompió por completo. De repente. Y Eleyanena nunca habló de nuevo. La señora Giles, dijo Eleyanena, destruyó todas las fotografías, todas las cartas, todo lo relacionado con el hombre. ¿Cómo? Muy minucioso, observó la señorita Marple. De hecho, casi como si estuviera tratando de borrarlo de su vida por completo. Oh bien, dijo la señorita Marple suavemente, como si estaban tratando de proteger a alguien o algo. Hubo un momento de silencio mientras esto. La sugerencia se apoderó de la habitación. ¿Tú crees? Empezó Diana. Y luego se detuvo. ¿Lo haces? ¿De verdad creo que la muerte de Eleyanena no fue un accidente? Las agujas de tejer de la señorita Marple se detuvieron. Piensa, querida, que los accidentes son a veces muy cuidadosamente organizado. Y yo, piensa que una mujer que encierra su costura habitación, quien se asoma a las sombras, quien recibe visitantes misteriosos, llamadas telefónicas agitadas, una mujer así, tiene miedo de algo o alguien. Pero, ¿quién? Preguntó la señora Clement. ¿Quién querría hacer daño a Elena Crais? Eso, dijo la señorita Marple. Dijo, reanudando su tejido con calma deliberada. Es precisamente lo que yo tengo intención de descubrir. El fuego crepitaba en el gran afuera. La luz de la tarde se estaba desvaneciendo y se encendieron las primeras lámparas en él. Ventanas del pueblo, y en algún lugar la señorita Marple pensó que alguien estaba respirando un poco más fácil, creyendo que Eleyanena. Los secretos de Craig habían muerto con ella. Pero, secretos, en la considerable señorita Marple. Experiencia, tenía una forma de negarse a permanecer enterrado. Capítulo 4. Un guante. Visitante. La mañana siguiente a su visita a la vicaría, la señorita Marple anunció su intención de visitar Willowdean House. Tía Jane, dijo Diana con cierta preocupación. ¿Crees que eso es correcto? Es decir, con la investigación y todo, querida mía, solo deseo ofrecer condolencias a la señora Giles y quizás vería si hay algo que pueda hacer para ayudar. Hay que mostrarse cristiano. Caridad en momentos como estos. El tono de la señorita Marple era suave pero firme. Y mencionaste que la señora Giles era abrumado con los preparativos. Quizás podríamos ayudar de alguna pequeña manera. Diana, reconociendo la inutilidad de discusión cuando su tía tomó una decisión. Arriba, asintieron. Partieron a mitad de camino. Mañana cargando una cesta que contenía un pollo frío y algo recién horneado. Scone, el tipo de oferta práctica. Eso siempre fue bienvenido en las casas. Tocado por la muerte. Willowdean miró. Diferente en la clara luz de la mañana. El camino de grava estaba rastrillado y liso. Los jardines, aunque muestran signos de el otoño avanzaba, estaban ordenados. La casa, en sí mismo había un aire de silencio vigilante.
al respecto. Sus ventanas como ojos cerrados. La señora Giles respondió ella misma al llamado. Su rostro estaba demacrado por la fatiga, pero ella logró esbozar una sonrisa. Señora Rosa, señorita Marple, qué amable de tu parte llamar. Hemos traído algunas cosas, dijo Diana, ofreciendo la canasta. Pensé que podrías. No he tenido tiempo para ir de compras con todo. Eso es muy considerado. Por favor, entra. El vestíbulo de entrada estaba revestido con paneles de roble oscuro, con una escalera que sube a la parte superior. Pisos. Los ojos observadores de la señorita Marple. Tomó la desgastada alfombra de pavó, la paragüero con su colección de bastones y un lado de caoba. Mesa que llevaba un salvador de plata para tarjetas de visita. Vacías ahora como antes. Probablemente lo he estado haciendo durante años. Solo estaba preparando té, dijo la señora Giles. El inspector ha terminado por el momento, aunque dice que quizá necesite regresar. ¿Te gustaría una taza? Eso sería muy bienvenido, dijo la señorita Marple. Los llevaron a un sala de estar que daba al jardín. Era un espacio agradable, aunque un poco a la antigua usanza, con acuarelas en él, paredes y cómodas sillas cubiertas de chintz descoloridos. A través del francés, ventanas, la señorita Marple podía ver una terraza, y más allá un césped salpicado, con parterres de flores. Debo disculparme por el estado de las cosas, dijo la señora Giles. Ella sirvió té de una taza ligeramente desportillada. Olla, con la señorita Eleanor desaparecida. Yo apenas sé lo que estoy haciendo. Y hay tanto que organizar. El funeral, abogados, el asunto de la casa. Sí mismo. ¿Tenía testamento la señorita Crais? Señorita. Marple preguntó amablemente. Sí, hizo algunos. Hace años. Todo va a un lugar lejano. Prima en Canadá. No creo que ella sea. Incluso conocí al hombre. Pero había poco que dejar en cualquier caso. La casa está hipotecado y qué dinero había. Se ha ido gastando poco a poco en mantener el lugar. Yendo. Qué difícil para la señorita Craig. Diana dijo con simpatía. Quedarse con una casa que apenas podía permitirse. Fue difícil, sí, pero ella amaba Willowdean. No me importaría venderla. Dijo que era la casa de su familia y ella moriría aquí. La voz de la señora Giles. Un poco atrapada. Supongo que sí. Pobre alma. La señorita Marple bebió su té. Pensativo. Señora Giles, usted mencionó, cuando hablamos ayer de la señorita Craig, había parecido preocupado estas últimas semanas. ¿Parecía haber algo en particular? ¿La molestó? La ama de llaves la dejó. Taza. Comenzó hace aproximadamente un mes. Ella recibió una carta enviada por un anciano. Dirección, creo, porque había sido enviada. En adelante. Ella lo leyó en la sala de estar. Aquí. Y vi que su cara se puso completamente blanca. Después de eso, ella nunca volvió a ser la misma. Siempre mirando por las ventanas, saltando. Sonidos. ¿Te dijo lo que decía la carta? No, señorita Marple, pero lo quemó. Yo la vi hacerlo allí mismo en ese chimenea, y sus manos temblaban. Yo, mira, y luego estaba el visitante, él. Señora bien vestida. ¿Puede decirnos algo más sobre ella? La señora Giles dudó, visiblemente desgarrada. Entre la discreción y la necesidad de desahogarse. Fue el martes pasado, como te dije. Yo abrí la puerta yo mismo. Daisy se había ido al pueblo de compras. La señora tenía quizás 50 años, estaba bien arreglado. Llevaba buenos guantes y un sombrero elegante. Ella. Pedí ver a la señorita Eleanor. ¿Y cuándo? Pregunté. ¿Quién debería decir que estaba llamando? Ella dijo. Una vieja conocida. Ella. ¿Sabe quién soy? ¿Y lo sabía la señorita Crais? Lo hizo. Tomé el nombre de la señora. Aunque la señora no dio uno. Solo ese mensaje. Y la señorita Eleanor se fue. Completamente quieta. Entonces dijo. Muéstrale. Entró en la sala de estar. Su voz era extraño. Señorita Marple,
No asustada. Exactamente. Pero resignado. Tal vez. Como si. Ella había estado esperando algo. Desagradable. Y finalmente había llegado. ¿Cuánto tiempo se quedó la señora? Casi un hora. Podía oír voces de vez en cuando. Tiempo. No las palabras, ¿entiendes? Sino los tonos. La voz de la señorita Eleyanena era agitada. Las otras damas estaban más tranquilas, más controlado, casi relajante en un camino. Y cuando la señora se fue, ¿viste? Ella. Lo hice. Estaba en el pasillo. Cuando salió, la señorita Elliot se presentó. Ella misma llegó a la puerta, lo más inusual, como normalmente hubiera llamado para mí. La señora llevaba algo que ella no había traído, un libro viejo, de cuero, atado. Y ella dijo algo mientras se fue. Ella dijo, me alegra que entendamos. Ahora, Eleanor, nos vemos. Es lo mejor para nosotros. Todos por aquí. La señorita Marple. Agujas, que habían aparecido como si. Magia, hecha clic con constante precisión. ¿Y cómo respondió la señorita Craig? Ella. No lo hice. Solo vi a la señora entrar. Su coche y se marcha. Entonces ella. Subió a su habitación y no. Bajar por el resto del día. La señorita Marple estaba sentada junto al fuego. Tranquilo. Pensamiento. La habitación estaba en silencio. Salvo por los pequeños clics de sus agujas, Diana la observó, esperando la conclusión que sabía que su tía estaba formando. 3 vidas, dijo finalmente la señorita Marple. 3 opciones, 3 consecuencias. Diana asintió lentamente. Todo empezó con un momento, un empujón. Exactamente. La señorita Marple se ajustó el tejido. La ira de Rose Petton, la mentira de Eleanor Craig, el silencio de Sir Edmund, cada uno añadió peso y al final, ese peso los aplastó a todos y cada uno de ellos. Diana suspiró. Tanto daño. Porque nadie dijo la verdad. La señorita Marple esbozó una pequeña sonrisa pensativa. La verdad siempre encuentra un camino. Querida, a veces suavemente, a veces no, pero llega. El fuego se convirtió en un resplandor tenue afuera. El pueblo volvía a su vida normal. Las lámparas brillaban, las puertas se cerraban, los pasos se desvanecían. ¿Se recuperará Pengreen?, preguntó Diana suavemente. Oh, sí, dijo la señorita Marple. Los pueblos siempre lo hacen, el escándalo se instala, la vida llena los vacíos, pero la lección permanece. Dobló su tejido y miró las brasas moribundas. Al final, dijo en voz baja, nunca fue la caída desde la ventana lo que importó, fue el susurro lo que condujo a ello. El motivo detrás de esto. Diana miró hacia la ventana oscurecida. Willoughby permaneció en silencio en la distancia. Sus secretos finalmente revelados, sus cargas finalmente fueron dejadas a un lado. La señorita Marple se levantó lentamente. Bueno, dijo ella, hemos llegado a la verdad y eso, querida, es todo lo que cualquiera puede hacer. Ella apagó la lámpara, la habitación quedó sumida en una tranquila sombra. Y el misterio, finalmente llegó al descanso.